Bueno, tenemos aquí en Excel lo que queremos realizar con la aplicación para la gestión de equipos. El primer input es crear equipo, donde tenemos pues, los datos del código del equipo, el propietario, la identificación del propietario, el tipo de equipo, la marca, la referencia. El número de motor puede ser opcional porque si el equipo no es propio, pues se colocaría ahí que no aplica, ¿sí? Entonces, para manejar esta creación de equipos como para equipos propios o de terceros, ¿sí? Tenemos entonces el nombre del operador, la identificación del operador, el onómetro del último cambio de aceite motor. Esto es un número entero. Es la lectura del onómetro cuando le hicieron el último cambio de motor, de aceite, puede ser opcional. La fecha del último cambio de motor, la frecuencia del cambio de aceite. No es opcional nada de esto para los equipos propios, ¿sí? Los equipos de terceros, esos datos pueden ser opcionales. El número de la orden de servicio del contrato, el sitio, la obra, quién es el cliente, ¿sí? Para quién se está trabajando la máquina, a quién se le va a cobrar el servicio de la máquina. La identificación del cliente, la persona que actúa como supervisor, su identificación, el funcionario o administrador que hace este registro, es decir, quién creó este equipo. Los documentos del equipo es un archivo PDF con toda la documentación de la máquina, la foto del equipo, y los documentos del operador también es un PDF con los documentos del operador. Luego pues tenemos el input de reporte diario que ya está organizado, que ya está avanzado. Lo que se quiere es tener todo esto funcionando bajo Windows inicialmente, ¿sí? Para que podamos comenzar cuanto antes a registrar, ¿sí? Entonces tenemos reporte diario, luego tenemos el input de solicitud de mantenimiento, que lleva un número de la solicitud, ¿sí? Normalmente pues en tipografía llevamos un número de consecutivo acá, pero usted definirá cuál va a ser el número de la solicitud, ¿sí? Perdón, yo diría que nosotros podemos registrar este número mejor. Ese número de solicitud lo registramos, ¿sí? Se escribe. Entonces, la solicitud de mantenimiento tiene una fecha, una ubicación que es en qué ciudad o en qué hora se va a hacer el mantenimiento. El tipo de mantenimiento, si es para un vehículo, para un equipo, para las instalaciones, otro tipo de mantenimiento. Se dice qué equipo es, qué código. El servicio solicitado se marca si es correctivo o preventivo y la prioridad si es alta, media o baja. En la descripción de la solicitud aparecen unas filas que es para escribir cuál es el mantenimiento requerido, ¿sí? O los mantenimientos requeridos o las actividades que se le requieren hacer a la máquina, ¿sí? Luego viene la ejecución del mantenimiento, entonces aparece cuál fue el mantenimiento realizado, ¿sí? En qué fecha se hizo, porque yo puedo tener una fecha de solicitud en la que solicité todo lo que se necesitaba hacer, pero otra es la fecha en que realmente se hacen las cosas, ¿sí? Entonces, dentro de una misma solicitud puedo tener varias descripciones, varias fechas. Tenemos el número de la factura con la que se compró el repuesto o con la que se le pagó al mecánico, el proveedor, quién fue, su nombre y el valor total de esa factura. Luego tenemos un total del costo del mantenimiento, ¿sí? Y tenemos unas firmas de quién solicitó, quién autorizó y quién fue el funcionario que ejecutó el mantenimiento, ¿sí? Qué cargos tienen en las respectivas firmas. Entonces, dentro de una misma solicitud de mantenimiento podemos tener varias cosas realizadas al equipo. Eso es básicamente lo que alimentaría los informes, ¿sí? Estos serían los 3 inputs por ahora. Pasamos a la generación de informes. El primero y más importante es el informe de la hoja de vida del equipo. Lo debe generar el software. Entonces yo traigo mi equipo con los datos básicos del equipo y quiero hacerlo dentro de un periodo de tiempo que me muestre el informe, ¿sí? Entonces una fecha de inicio y una fecha de fin en la que él me va a traer la hoja de vida del equipo con su fecha, el número del reporte diario del trabajo, en qué sitio estuvo trabajando, el cliente, el operador, el supervisor, el número de orden de servicio, qué actividad realizó la máquina, si le suministraron a CPM, la lectura del onómetro inicial, final,
la lectura del horómetro al tanqueo, ¿sí? Cuando le echan a CPM qué lectura tenía. Tenemos las horas máquinas del horómetro, si aplica stand-by o no, ¿sí? Es una pregunta que debe venir correlacionada con el input de reporte diario. Estamos preguntando si aplica o no, ¿sí? Y entonces con esto traemos si aplica o no stand-by. La hora máquina contractual es un dato que se va a registrar, no obedece a ningún cálculo. Las horas máquinas del horómetro sí son un cálculo de la lectura final menos la inicial, pero la hora máquina se va a escribir, ¿sí? Eso está ya creado en el input de reporte diario, como una entrada que hay que generar, ¿sí? Esta viene calculada, el horómetro, de la lectura inicial y final de los horómetros, pero la contractual se registra, se escribe, porque eso está relacionado con que si hubo stand-by o no. Entonces vamos a hacerla mediante un registro. Tenemos el tema del cambio de aceite al inicio de la jornada. Hay dos datos muy importantes que se preguntan de cada máquina. Cuando se creó el equipo, se escribe cuál fue la fecha del último cambio de aceite y cuál fue el horómetro del último cambio de aceite, ¿sí? Y este contador acá lo que me hace es que al inicio de cada jornada venga y me diga qué lectura de horómetro tiene y cuántas horas lleva desde el último cambio de aceite, ¿sí? Entonces ahí está estipulado esa parte para que me vaya generando un registro de cuántas horas llevo trabajadas al inicio de la jornada respecto al último cambio de aceite y que luego el software me dé una alerta y me diga digamos, si esta máquina tiene un cambio de aceite, la frecuencia del cambio de aceite, aquí lo dice, está la frecuencia, ¿sí? Del cambio de aceite, cada 250 horas hay que hacer cambio de aceite, entonces, cuando ya esté en 240, cuando falten 10 horas, que me dé una alerta y me diga que estamos próximos a que se realice el cambio de aceite de esa máquina. Aquí me totaliza el ACPM del periodo, me totaliza las horas según el horómetro y necesito totalizar las horas según la parte contractual. Puede ser que yo en el horómetro tenga 3,3 horas, pero resulta que sí tuve stand-by y me tienen que pagar 4. Entonces, esa es la diferencia de llevar estos registros de manera separada, ¿sí? Tenemos entonces las observaciones y en la hoja de vida luego tenemos los mantenimientos. Me debe traer el número de solicitud de mantenimiento, ¿sí? Si fue preventivo o correctivo, entonces me debe permitir escoger entre uno de los dos y qué mantenimiento le realicé a la máquina. Entonces, la descripción del mantenimiento realizado viene del input de solicitud de mantenimiento, pero yo puedo tener varias actividades realizadas dentro de un mismo número de solicitud y con diferentes fechas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta ahí, que él pueda traerme el número de solicitud de mantenimiento. Si yo estoy en el mantenimiento número 30 y hice varias actividades, que me los ubique de acuerdo a la fecha, me diga y me coloque en la fecha exacta qué hizo, ¿sí? Entonces yo puedo tener el 30 por acá y puedo tener por acá nuevamente el 30 y me está haciendo si es mantenimiento preventivo o correctivo y me dice qué actividad hizo. Entonces, que hice un cambio de aceite, ya lo trae del input de solicitud de mantenimiento. Entonces, así me queda organizada la hoja de vida, ¿sí? En la que yo voy a tener dentro de un periodo de tiempo qué hizo la máquina, ¿sí? Qué trabajó, dónde estuvo, todo lo que realizó, y a su vez me genera mi registro de en cada fecha de ese periodo qué se hizo en mantenimiento y bajo qué número de orden, ¿sí? Entonces esa es la parte clave de la hoja de vida. Luego viene un informe de corte de equipo que es más sencillo. ¿Y esto a qué se refiere? Yo quiero tomar un equipo en un periodo de tiempo, me trae los datos del equipo, pero esta vez me va a traer del input de crear equipo, me debe traer qué orden de servicio es, quién es el cliente, cuál es el sitio de la obra, ¿sí?
y voy a hacer el corte de la máquina para un cliente específico al que le voy a cobrar y para una obra específica dentro de una orden de servicio o contrato específico, ¿sí? Entonces, ya aquí me debe traer es la fecha, el número del reporte, quién fue el operador, quién fue el supervisor, qué actividades hizo, el consumo de la CPM, orómetro inicial, final y de tanqueo, las horas máquina del orómetro, el mismo tema del stand-by, si aplica o no. Digamos que aquí se aplica, entonces, ¿cuántas horas contractuales son? Entonces, eso viene ya de un registro del reporte diario, la misma situación anterior y las observaciones que tengo que vienen del input de notas, ¿sí? Las notas que tengo registradas para cada reporte diario. Entonces, ahí tendría el costo del informe de corte del equipo, donde me totaliza la CPM, me totaliza las horas del orómetro, según orómetro, y me totaliza las horas según contractual, ¿sí? Las horas contractuales. Entonces, aquí se me genera el corte del equipo. Esto es ya para efectos de cobro hacia un cliente específico, hacia una obra específica. El siguiente informe es el de costo de mantenimiento. Viene toda la información, viene relacionada de dos inputs, de crear equipo, ¿cierto? Donde se me trae el equipo. Bueno, por acá en algunas de las tablas falta el código interno del equipo. Bueno, aquí está, ¿sí? Debe haber como un código interno y un código para mostrar, ¿no? Un código de software y un código del equipo. Pero bueno, eso lo habíamos, creo que ya hablado. Y aquí trae la información del input de crear equipo, pero también trae la información que viene del input de solicitud de mantenimiento, donde me hace un resumen de en qué fecha hice un mantenimiento, bajo qué número de solicitud, si fue preventivo o correctivo, la descripción del mantenimiento realizado, ¿sí? O sea, son datos similares a los que ya traíamos acá en la hoja de vida, pero esta vez le va a agregar el número de factura, el proveedor y el valor, y entonces me va a totalizar dentro de un rango de tiempo cuánto he invertido en mantenimiento con una descripción de los costos que he tenido tanto en preventivo como en correctivo. Hasta aquí sería esta parte de equipos que queremos lograr para comenzar primero que todo con poder tener nosotros los informes que nos permitan una buena administración en cuanto a la hoja de vida de los equipos, poder tener rapidez cuando queremos hacer un cobro o un análisis de costos de un equipo y a su vez el tema del mantenimiento. Bueno, entonces vamos a seguir en contacto con este tema. A su correo le envío el Excel y el link del video.